Vamos con el siguiente de nuestros invitados y vamos a hablar de un tema que aún no habíamos hablado en este programa, quizá porque yo soy un poco escéptico, pero hoy vamos a descubrir en Tinko Economía el mundo de las criptomonedas y vamos a hablar con Jorge Soriano, que es el fundador de Cryptan. Buenas tardes, Jorge, un placer tenerte aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Y me gustaría, bueno, la primera pregunta es obligada. Explícanos un poco lo que es Cryptan y explícanos un poco el mundo, vuestra propuesta de valor y el mundo cripto en general, porque yo la verdad es que no lo termino de entender. No, lo primero decir que es totalmente comprensible que ese escepticismo del que hablas, Sí. Porque nosotros también lo somos y de hecho un poco nuestro papel en Cryptan es el de separar el grano de la paja, ¿no? Y ofrecer aquellas cosas que tienen sentido, porque desde luego no tiene todo sentido dentro de esta industria. Hay muchas cosas, hay estafas, hay cosas que suben muy rápido y realmente no están aportando nada de valor, ¿no? Y buscan ese punto especulativo del que nosotros en Cryptan huimos, con lo cual es bueno ser escéptico en una gran parte, ¿no? Como decías, Cryptan al final lo que intentamos es, llevamos ya muchos años desde 2015 en esta industria, la mayoría del equipo, 2018 fundamos y al final nos hemos dado cuenta de que el usuario que quiere invertir, ¿no? Que se va a real estate, se va a fondos, se va a la bolsa, ¿no? Al final va a tender también a diversificar una parte de su portfolio en el mundo de activos digitales, ¿no? ¿Qué pasa? Que es muy complejo, con lo cual al final nosotros hemos decidido posicionarnos dentro de ofrecer productos de inversión, siempre de alguna forma traduciendo lo que pasa en el mundo tradicional, para que la gente esté muy cómoda, pero siempre con un subyacente de tecnología cripto o blockchain, ¿vale? Aquí te cuento cosas que hacemos, por ejemplo, pues desde permitir el acceso a estos activos digitales, donde solo ofrecemos activos como Bitcoin, como Ethereum, que son digamos que los dos más grandes, o criptomonedas estables, que son siempre digamos que dólares digitales o euros digitales. Ofrecemos productos de rentabilidad, tipo depósito a plazo fijo, pero siempre sobre esa tecnología. Ahora mismo estamos pagando hasta un 10% de rentabilidad TAE sobre el USDC, sobre el dólar, 5% sobre el euro, y al final tratamos de ir seleccionando aquellas cosas, ¿no? Que tienen sentido desde un punto de vista de inversión y desde luego huir del mundo especulativo. No, bueno, realmente por lo que me estás trasladando, sois una plataforma de inversión. Correcto. En donde un activo más que comercializáis son las criptomonedas, ¿no? Eso es. Pero como me gusta hablar ahora del mundo cripto, más que nada también para documentarme, ¿no? Los que me siguen en redes saben que soy muy escéptico. Entonces, Estados Unidos ha hecho una reserva en criptomonedas muy importante, sin riesgo para el contribuyente, porque son criptomonedas que de alguna manera han sido fiscalizadas procedentes del crimen y de la delincuencia, ¿no? Con lo cual no hay ningún riesgo para el contribuyente y tampoco hay ninguna aportación ni ningún coste. Pero bueno, ha significado quizá un paso más adelante, ¿no? Que un gobierno como el de Estados Unidos haga esto. En España, ¿dónde estamos en el mundo cripto? Bueno, en España recientemente BBVA anunció que va a ofrecer la compra y la venta y la custodia de activos como Bitcoin y como Ethereum al mundo retail, con lo cual esto ya es un salto donde antiguamente había un tema de crisis reputacional, ¿no? Ningún banco ni ninguna institución se había atrevido a dar este paso. Hay que tener en cuenta, yendo un poquito hacia atrás, que se acaba de aprobar, acaba de entrar en vigor el 1 de enero lo que es la regulación europea MiCA, ¿vale? Que ya es un salto más donde ya no es bajo sino que hay un marco regulatorio claro donde se controla y se protege al inversor en esta clase de activos, ¿no? Y respecto a lo que decía de Estados Unidos, todavía no se ha hecho oficial esta reserva, sí que ya se han mostrado el interés de hacerlo. Efectivamente, Estados Unidos tiene cerca de 250.000 bitcoins custodiados por incautados por estas actividades ilícitas, en el caso de Silk Road, por ejemplo, que ya es un paso que no los quiera vender. Alemania hace relativamente poco los vendió y ha dejado de ganar mucho dinero por el incremento de valor, pero ya el hecho de que tanto Estados Unidos como, por ejemplo, BlackRock, lanzando su propio ETF al contado de Bitcoin y anunciando, recomendando a todos sus inversores que al menos un 2% de sus carteras esté en Bitcoin, pues ya son pasos que llaman más hacia la inversión, ¿no? Y no hacia tanto la especulación. Y es importante remarcar que esto hablan de Bitcoin, para mí Bitcoin es una cosa, ¿no? Y el resto de criptoactivos pues son otras, ¿no? Pero Bitcoin creo que tiene unos valores que son muy, muy claros y muy importantes.
Sí, realmente hay que distinguir lo que es Bitcoin del resto, que ha habido de todo. De Allí todo. ha habido de todo. Y un poco en lo que ha comentado el invitado anterior de cultura financiera, claro, tenemos un público muy joven que de alguna manera es una manera que a veces se les vende de ganar dinero fácil, se les habla de independencia financiera y bueno, ahí están los riesgos de la cripto. Un tema que siempre yo me he planteado, como que me ha generado duda, es que si yo, por ejemplo, invierto en el Nasdaq o invierto en una acción determinada, hay un activo subyacente, que es la acción propia, ¿no? A mí me cuesta de ver dónde está el activo subyacente en una criptomoneda. Bueno, en el caso de Bitcoin, donde realmente se soluciona este problema de, oye, ¿quién controla lo que hay detrás? ¿Dónde está? ¿No? Al final es que es puramente digital y digamos que ese Nasdaq tiene una base de datos donde se apuntan, ¿no?, la serie de acciones que tienes tú o que tengo yo, que donde entran muchos intermediarios, con lo cual se reduce mucho la eficiencia, ¿no? En el caso de Bitcoin, la base de datos es lo que se conoce como la blockchain, que es una base de datos o una cadena de bloques que es totalmente descentralizada, es decir, no reside en un único punto, sino que reside en una cantidad enorme de diferentes poseedores de esa cadena de datos que se actualiza en tiempo real. Es decir, si yo cambiase mi base de datos y me apunto más bitcoins de lo que realmente tengo, por consenso los demás la rechazan. Con lo cual esto le da un valor de control que en los últimos, Bitcoin surge en 2008, 2009 la primera transacción, pues han pasado a día de hoy 16 años y nadie ha conseguido hackear ni romper, ¿no?, esa base de datos que al final es muy interesante para algún hacker el incentivo de llevarse todo el dinero que hay a día de hoy, valorado en cerca de 2 trillones de market cap, oye, pues es una cantidad importante, ¿no? Con lo cual, la clave aquí es cómo de segura es esa red, ¿no?, de forma digital y que hasta la fecha, porque esto nadie sabe lo que puede pasar en el futuro, hasta la fecha ha cumplido con la seguridad que promete, que creo que es uno de sus valores más importantes. Yo quizás fui de los primeros en asistir a una conferencia sobre Bitcoin a principios de siglo, pero sí es cierto que nunca he puesto en duda la tecnología blockchain. Yo creo que es absolutamente, es imposible, tú lo has dicho. Lo que me cuesta es ver, yo casi más, y dime si estoy equivocado, casi más asocio una operación de compra de Bitcoin con un derivado, quizás, sobre materia prima. Yo creo que es diferente. Por primera vez, Bitcoin es el primer activo descentralizado que realmente puedes tenerlo tú controlado sin que nadie más intervenga en él, ¿no? Y yo puedo compartir o enviar ese valor de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo sin que nadie pueda impedírmelo, ¿no? Al final esto creo que tiene una serie de características que le aportan valor. Como primer concepto yo creo que te diría de reserva de valor. Todavía para mí no ha demostrado ser una reserva de valor porque sigue siendo muy correlacionado a los mercados financieros, Claro. pero creo que sí que será capaz en el corto o medio plazo de conseguirlo, ¿no? Y luego hay una parte muy importante y es la semejanza que tiene con el oro. Yo hablaría más de, a día de hoy, y puede ser que evolucione, ¿vale? Con respecto al oro, como el oro digital. Al final el oro es escaso, tiene una inflación X anual, porque se sigue encontrando oro, ¿no? En el caso de Bitcoin no es que sea escaso, es que es limitado. Se sabe que van a existir 21 millones de Bitcoins. Y no se pueden crear más, porque para que se creasen más, todo el mundo que tiene Bitcoin y que participa de la seguridad de la red debería estar de acuerdo en que se creasen más Bitcoins. Pero el incentivo es cero, porque yo no quiero diluir el valor que tengo en Bitcoin por añadir, ¿no?, por imprimir más Bitcoins, ¿no? Lo cual son esta serie de características que para mí le confieren un valor que hasta la fecha no hemos visto ningún activo que lo haga, ¿no? O sea, sería más similar más que a una materia prima al oro. Y un tema, la cotización. Es evidente, tú lo has dicho ahora, es un bien limitado. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Cuántos bitcoins hay? A día de hoy creo que estamos en 19,5 millones. O sea, queda poco para bitcoins. arribar. Sí, el caso de la emisión de bitcoins se produce cada 10 minutos. Es un poco las reglas del juego que se crearon y se hace de forma deflacionaria, con lo cual la última porción de bitcoin, porque tú no tienes por qué comprar un bitcoin entero, puedes comprar su divisible en 8 decimales, la última porción de bitcoin se repartirá en 2144. Con lo cual
no creo que lo veamos, aunque las cosas en ciencia avanzan muy rápido, igual aguantamos, pero hasta ese momento no se repartirá, ¿no? Y al final la cotización, no sé exactamente ahora mismo, pero está en torno a los 85.000, entre 85.000 y 90.000 dólares por Bitcoin, ha llegado hasta los 100 y pico mil dólares, corrige un poco, ¿no? Y al final se basa puramente en la oferta y la demanda, ¿no? Y el hecho de que pues, empresas como BBVA, Gobierno de Estados Unidos, BlackRock, quieran cada vez ofrecer esto, ¿no? Y que haya más adopción, pues hombre, en cuanto lo que es la demanda aumente, conociendo ya de primera mano lo que es la oferta, el precio debería tender a subir. Aunque a mí no me gusta hablar de precio, sí que creo que en el futuro es un activo que tenderá a valer más de lo que vale hoy. Creo que cualquier persona que intente vaticinar precios es algo muy, muy complejo, pero sí que creo que tiene mucho valor el poder tener Bitcoin. Claro, es que tú lo has dicho, es que el precio es muy importante, ¿no? Porque al final sí que es cierto que una persona que invierte en un índice bursátil, evidentemente sabe que está invirtiendo y la cotización va a depender de cómo evolucionen las compañías y también va a depender de factores externos, ¿no? De las declaraciones que pueda hacer mañana Donald Trump. Pero sabe que aquello, mientras que lo que yo no termino de entender es la valoración del por qué estas fluctuaciones, porque creo que a finales de año estaba a 100.000, ¿no? Sí. Llegó a tocar pasó los 100.000, los 109.000. Los 6 dígitos. Entonces sí. Dices, ¿qué ha hecho que estemos en 85.000? Bueno, yo creo que todavía es un mercado muy especulativo, con lo cual hay muchos intereses detrás, que todavía no es un mercado gigante que cueste de manipular. Y luego hay que entender que Bitcoin todavía es un activo de riesgo, ¿no? Y que encima es muy líquido. Con lo cual, cuando hay momentos mundiales donde hay cierta incertidumbre, pues pasó con los aranceles de Estados Unidos, con las deportaciones, con el tema de Ucrania. En cuanto hay este miedo a nivel mundial, normalmente los inversores tienden a salirse de los activos de mayor riesgo y se tienden a refugiar en otros, ¿no? Con lo cual, al ser líquido, y la realidad es que todavía Bitcoin es un activo de riesgo, la gente tiende a salirse, ¿no? Y entonces, por eso tiene estas fluctuaciones. Conforme vayamos viendo más adopción, la volatilidad debería tender a reducirse. Claro, porque realmente la caída del Nasdaq, porque las 7 magníficas han caído y algunas estrepitosamente. Dices, oye, pues que a lo mejor se ha refugiado en valores oro, valores ante la incertidumbre, pero no es el caso. Me cuesta visualizar esto. Aquí lo interesante es entender las propiedades que tiene. Y efectivamente las propiedades que tienen no sirven de nada si todo el mundo no acaba de entenderlas o acaba de verlas o acaba de valorarlas, porque al final el oro, ¿por qué tiene valor? Pues entre otras cosas porque todos pensamos que tiene valor, ¿no? Igual que el euro o igual que el dólar, ¿no? Yo creo que en el caso de Bitcoin la realidad es que sus propiedades son muy buenas y que cada vez, yo que llevo viviendo ya muchos años un poco el sentimiento de la sociedad, ¿no? Vamos viendo que, oye, va cambiando la tesis, va cambiando la mentalidad. Ahora nosotros tenemos cerca de 80.000 clientes, ya vamos un poco viendo cómo se van comportando y el cambio ha sido brutal en los últimos 6-7 años. ¿Asesoráis a los clientes? ¿Hacéis esa labor? No damos consejo financiero, no asesoramos, simplemente podemos lo que son los productos o las funcionalidades al servicio en la plataforma. Del cliente. Porque es muy importante, sobre todo para la gente joven, esta que hemos dicho, que la cultura financiera no es muy relevante. Tener en cuenta que una inversión de estas características tienes que tener siempre al menos un horizonte temporal medio-largo plazo. Totalmente. Lo que no puedes es comprar bitcoins a crédito pensando que va a subir mañana. Yo siempre digo que si quieres ganar dinero mañana con Bitcoin, Bitcoin es nuestro activo. Bitcoin es un activo que tiene que ser lo que tú dices, para el medio-largo plazo y una cuestión más de ahorro y de protección. El problema está en que lamentablemente ha habido mucho ruido alrededor de gente que se ha hecho millonaria invirtiendo muy poco dinero en diferentes criptomonedas y esto pues bueno, a todo el mundo le toca ese puntito, ¿no? de ganar dinero rápido, que desde mi punto de vista es un error y desde luego nosotros intentamos reducir al máximo. Pues Jorge, ha sido un placer tenerte aquí, tenemos más invitados y el tiempo nos apremia, pero no descarto volverte a invitar porque realmente hoy has iluminado un poco el tema de las criptomonedas, ¿no? Diferenciando muy claramente el Bitcoin y las demás, y diferenciadamente un poco y diferenciar un poco entre este valor que se le ha de dar que no es el mismo sino más similar a un valor de un metal que a la de una materia prima, ¿no? Sí. Oye, muchísimas gracias, un placer enorme que hayas estado aquí con nosotros, Jorge. El placer es mío, encantado. Muchas gracias. Volvemos en 3 minutos, repasamos la actividad de la comunidad Tinku
y volvemos con el siguiente de nuestros invitados.